Y bueno amigos, a continuación vamos a resolver algunas operaciones con radicales, operaciones realmente simples, basadas solamente en el hecho de que hace un rato vimos algunas operaciones con potencias. No lo hemos visto todo, solamente estamos tratando de agregar algunos datos a la información adquirida hasta el momento. Aquí vamos a resaltar que lo más importante en la metodología que voy a adquirir hasta el momento es que nos vamos a concentrar en la teoría de los radicales. Cuando no salimos de los radicales y pasamos a las potencias, entonces mi amigo Edward los va a ayudar. Esto con la idea de que debemos de dar por sentado que hay algunos conocimientos que debemos de saber al día de hoy. Entonces, vamos a tomar en cuenta que algunas cosas se supone ya no son necesarias de volver a explicar, pero mi amigo Edward es muy amistoso y él trata de ayudar al máximo. Así que entonces vamos con este ejercicio. Ok, lo primero que vamos a observar es que dentro de cada radical hay términos que se deben de simplificar y para eso mi amigo Edward nos va a ayudar. Lo primero que vamos a hacer es factorizar el número 108. Obtenemos la mitad, nos da 54, obtenemos la mitad, nos da 27, le sacamos tercera, nos da 9, le sacamos tercera, nos da 3, le sacamos tercera y nos da 1. Vemos que el 2 se repite dos veces, por eso vamos a decir 2 a la 2. Vemos que el 3 se repite tres veces, por eso decimos 3 a la 3. Luego vamos a factorizar el 192. La mitad de 192 es 96. La mitad de 96 es 48. La mitad de 48 es 24. La mitad de 24 es 12. La mitad de 12 es 6. La mitad de 6 es 3. Y el 3 solo es divisible entre 3 y eso nos da 1. Vemos que el 2 se repite 6 veces y vemos que el 3 solo aparece una vez. Entonces ahora vamos a dejar que el profe Sterling les indique qué vamos a hacer con estos datos. A continuación vamos a reescribir estos radicales de la siguiente forma. En lugar de este radical vamos a escribir raíz cúbica de, y noten que por aquí habíamos dicho que el 108 se puede escribir como 2 a la 2 por 3 a la 3. Luego vamos a escribir x a la 3, pero y a la 5, nuestro amigo Edward nos va a ayudar a descomponerlo. Bueno, vamos a ver que lo que el profe Sterling quiere decir es que y a la 5 es lo mismo que decir y a la 3 por y a la 2. Recuerden, es importante que este número sea divisible entre el índice del radical. Este otro simplemente es consecuencia lógica, porque 3 más 2 es igual a 5. También es importante que este exponente sea un número muy cercano al 5 y también divisible entre el índice del radical. Y ahora vamos a dejar que el profe Sterling les explique para qué hicimos eso. Es por esto que aquí a continuación vamos a escribir y a la 3 por y a la 2. Recuerden, el radical tiene que cubrir toda la expresión. Ahora vamos a reescribir este otro radical de la siguiente forma. Escribimos raíz cúbica de y nos recordamos que por aquí habíamos dicho que 192 era lo mismo que 2 a la 6 por 3 a la 1. Bueno, el 1 es imaginario. Y ahora nuestro amigo Edward nos va a ayudar a descomponer esta parte. Recuerden, tenemos que buscar un número entero menor que el 7, pero muy cercano al 7, que sea divisible entre 3, y dicho número es el 6. 6 es divisible entre 3. Pero entonces nos quedaría x a la 1. Ahora vamos a trabajar con la y. Y a la 3 por y a la 2, que de casualidad es igual a este, aunque no es lo mismo. Entonces, esto que tenemos aquí lo vamos a escribir a continuación. Continuando, podemos observar que este exponente es divisible entre 3 y por eso vamos a escribir fuera de radical 3 a la 1. Pero todos saben que el 1 es imaginario. De la misma forma, este 3 se puede dividir entre el índice del radical, entonces nos quedaría x a la 1, pero todos saben que el 1 es imaginario. Igual vamos a dividir este 3 entre el índice del radical y el resultado sería y a la 1, y de esta forma podemos ver que trabajamos con este y también trabajamos con este. Lo cual me deja dentro del subradical solamente 2 a la 2 por y a la 2. Del mismo modo, nosotros podemos dividir este 6 entre el índice del radical y por eso podemos sacar el 2 fuera del subradical y nos quedaría 2 a la 2. Lo mismo vamos a hacer con x a la 6 y entonces nos va a quedar fuera del subradical x a la 2. También sucede con y a la 3 y entonces nos va a quedar y a la 1, pero el 1 es imaginario. Nos damos cuenta que trabajamos con este y trabajamos con este. Ahora vamos a dejar dentro del subradical el número 3, x a la 1, y elevado a la 2.
Y sí, dije x a la 1 porque en el exponente de toda letra que no tenga exponente hay un 1 imaginario. Noten que es importante simplificar al máximo los radicales antes de iniciar el proceso de la multiplicación porque es más simple trabajar de esta forma. Si ustedes quieren pueden iniciar el proceso de la simplificación después de haber multiplicado, pero probablemente el trabajo sea un poco más pesado. Aquí lo importante es recordarse que suceda lo que suceda, la forma en que ustedes elijan trabajar siempre los va a llevar a lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar esta parte por esta parte de aquí, es decir, lo que está fuera del radical por lo que está fuera del radical. Y para multiplicar eso nos va a ayudar nuestro amigo Edward. Ok, lo que el profe Sterling quiere que haga es que tome 3xy y lo multiplique por 2 a la 2, x a la 2, y. Lo primero que vamos a recordar es que 2 a la 2 es lo mismo que decir 4, eso lo pueden hacer con cualquier calculadora. Pero también vamos a multiplicar el 3 por el 4 y eso nos da 12. Luego multiplicamos x por x y eso nos da x a la 3. Sí, recuerden, la x tiene un 1 imaginario. Cuando multiplicamos letras iguales se suman los exponentes. Luego multiplicamos y a la 1 por y a la 1 y esto nos deja y a la 2. Y este es el resultado que el profe Sterling necesita. Entonces, ahora de la multiplicación entre estos dos, según lo que nos dijo Edward, esto nos quedaría 12x a la 3 y a la 2. Ahora vamos a escribir el radical, pero dentro del subradical vamos a multiplicar esto que tenemos aquí por esto que tenemos aquí. Y para esto nos va a ayudar nuestro amigo Edward. Ok, lo que el profe Sterling quiere que resolvamos es 2 a la 2 y a la 2 multiplicado por 3x y a la 2. Entonces nos vamos a recordar que 2 a la 2, hace un momento les dije que daba 4, eso lo pueden hacer con cualquier calculadora. Pero ahora podemos multiplicar 4 por 3 y eso nos da 12. Vean que no hay x en uno de los términos, pero en el otro sí, entonces la volvemos a copiar completamente igual. Luego multiplicamos y a la 2 por y a la 2 y esto nos queda y a la 4. Recuerden, se suman los exponentes. Y este sería el resultado que el profe Sterling está buscando. Esto quiere decir que dentro del subradical nos va a quedar 12x y a la 4. En este punto, pues tenemos que descomponer todo lo que podamos para poder ver si se puede sacar algo del subradical o no. Siempre al final hay que hacer esto si nosotros iniciamos simplificando. Si nos ponemos a multiplicar inmediatamente, pues al final también hay que simplificar y entonces todo esto va a quedar de la forma que debe quedar. Pero en este momento lo único que debemos de hacer es lo siguiente. Vamos a ver que dentro del subradical tenemos el número 12, entonces sería una buena idea descomponer el 12. Para eso nos va a ayudar nuestro amigo Edward. Y bueno muchachos, vamos a tomar el 12, le sacamos mitad, eso da 6, mitad, esto da 3, tercera, esto da 1. ¿Cuál es el problema? Que no hay ningún término que se repita más de 2 veces. Esto quiere decir que no es una buena idea factorizarlo, porque de todas formas no va a haber ningún elemento que pueda salir del radical. Ahora vamos a pensar en y elevado a la 4. Recuerden, debemos de buscar un valor menor al 4 que sea divisible entre 3. Y resulta que sería el 3. Entonces escribimos y a la 3 por y elevado a la 1. Es decir, vamos a reescribir la expresión de la siguiente forma. Recuerden que el 12 no lo cambiamos, queda completamente igual porque de su factorización prima no queda ningún término elevado a un número mayor que el 3 o igual que el 3. Entonces ahora vamos a reescribir y a la 4 como y a la 3 multiplicado por y a la 1. Recuerden, el 1 es imaginario en el exponente. Ahora el exponente de y a la 3 se puede dividir entre el índice del radical y entonces puedo escribir fuera del subradical la y elevada a la 1, porque 3 dividido entre 3 da 1. Y dentro del subradical me quedaría solamente 12y. Ah, bueno, y también recuerden que y a la 2 por y a la 1 es lo mismo que decir y a la 3. Y este sería el resultado final de la multiplicación original. Ok amigos, y a continuación vamos a resolver una división de radicales. Exclusivamente vamos a tratar de dar respuesta a qué sucede si el índice del radical es diferente. En el ejemplo anterior, que fue de multiplicación de radicales, nos dimos cuenta que el índice era igual. En este caso el índice es diferente y esta regla funciona tanto para la multiplicación como para la división, que en este caso división es lo mismo que decir fracción.
Ok, como dije anteriormente, lo primero que hay que observar es que el índice del radical es diferente. En el radical del numerador es un 20 y en el radical del denominador es un 15. Entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer? Si se aplican las mismas reglas, si es igual que la multiplicación, pues resulta que si esto sucede nosotros tenemos que tratar de convertir el índice del radical en un mismo índice y para eso vamos a obtener el mínimo común múltiplo, el cual sería tomando el índice de cada radical y escribiéndolos en esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vemos que el 20 tiene mitad, la mitad de 20 es 10, pero el 15 no tiene mitad, entonces lo volvemos a escribir. Vemos que el 10 otra vez tiene mitad, entonces a la mitad de 10 es 5, el 15 lo volvemos a escribir. Vemos que el 15 es divisible entre 3 y 15 dividido entre 3 da 5, pero el 5 no es divisible entre 3, entonces lo vuelvo a escribir. Vemos que los dos números que me quedaron solamente son divisibles entre 5 y el 5 dividido entre 5 da 1. Entonces el mínimo común múltiplo es el resultado de multiplicar 2 por 2, lo cual me da 4, 4 por 3, lo cual me da 12 y 12 por 5, lo cual me da 60. Y este número va a ser el índice de los dos radicales que vamos a escribir a continuación. Primero vamos con el numerador. Ahora, en lugar de 20, en el numerador vamos a escribir 60. Si se preguntan de dónde sale 60, es de aquí. Pero no podemos simplemente cambiarlo. Vamos a tener que recordar que el índice original era 20, entonces tenemos que hacer 60 dividido entre 20, lo cual nos da 3. Eso quiere decir que el subradical lo vamos a elevar a la 3. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el denominador. Cambiamos el índice del radical por un 60, pero no podemos hacer eso simplemente porque queremos. Entonces ahora tomamos el 60 y lo dividimos entre 15. El resultado de esto es 4. Es decir, el subradical lo vamos a elevar a la 4. El paso siguiente, y el cual es muy importante, es tratar de descomponer los números que hay dentro de los paréntesis. Por ejemplo, el 256. Vamos a recordar que la mitad de 256 es 128. La mitad de 128 es 64, la mitad de 64 es 32, la mitad de 32 es 16, la mitad de 16 es 8, la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Vemos que el 2 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, lo cual quiere decir que esto es 2 elevado a la 8. Y entonces a continuación vamos a reescribir el radical que se encuentra en el numerador cambiando el 256 por 2 a la 8. Ahora vamos a simplificar el 27. Para el 27, pues lo que podemos obtener es la tercera de 27, lo cual me da 9, la tercera de 9, lo cual me da 3, y la tercera de 3, que me da 1. Y entonces podemos reescribir esto como 3 elevado a la 3. Es decir, dentro del subradical que está en el denominador voy a cambiar el 27 por 3 elevado a la 3 y lo demás queda igual. Y a continuación, dentro de cada subradical tenemos propiedades de las potencias que mi amigo Edward les va a ayudar a recordar. Vamos a comprender que si tenemos 2 a la 8, a a la 8, b a la 16 elevado a la 3, lo único que debemos de hacer es multiplicar 3 por 8, lo cual me queda 24, 3 por 8, lo cual me queda 24, y 3 por 16, lo cual me queda 48. Este es el resultado que el profe Sterling necesita a continuación. Y bueno, vamos a cambiar esto dentro del radical que se encuentra en el numerador y escribiríamos. Y ahora nuestro amigo Edward nos va a ayudar con el denominador. Y bueno, trabajando con lo que está dentro de este subradical, nosotros vamos a recordar que si tenemos una expresión como esta, lo que debemos hacer es multiplicar 4 por 3, entonces nos va a quedar 3 elevado a la 12, 4 por 9, eso nos deja a elevado a la 36, y 4 por 6, eso nos deja b elevado a la 24. Y este sería el resultado que el profe Sterling anda buscando. Y ahora vamos a realizar ese cambio dentro del subradical que está en el denominador, lo cual nos quedaría 3 a la 12, a la 36 y b a la 24. Debemos de tener en cuenta que hay que llegar a este punto, un punto en donde nosotros tenemos simplificado lo que está dentro del subradical, el índice de ambas raíces es igual y entonces vamos a realizar el siguiente paso.
Lo que vamos a hacer es crear una sola raíz en la cual vamos a escribir la fracción como si estuviésemos uniendo los dos radicales. En el numerador vamos a escribir el subradical que teníamos antes en el numerador y en el denominador vamos a escribir lo que teníamos antes en el subradical del denominador. Y ahora vamos a trabajar con una regla importante. Lo que vamos a hacer es que si tenemos bases iguales en el denominador y en el numerador, las vamos a escribir todas en el numerador. Entonces el subradical me quedaría de la siguiente forma. Notemos que por aquí en el denominador decía a a la 36, entonces aquí escribo a la 36 negativo, porque lo estoy pasando al numerador. En el numerador ya estaba a elevado a la 24. Ahora recordamos que en el denominador decía b a la 24, entonces aquí escribo b a la 24 negativo, porque lo estoy pasando al numerador, pero en el numerador ya estaba b a la 48. Y ahora nuestro amigo Edward nos va a recordar cómo se hacía esta multiplicación. Vamos a recordar que a elevado a la menos 36 por a elevado a la 24 es lo mismo que decir a y sumamos los exponentes, lo cual nos quedaría 12 negativo. Luego vamos a multiplicar estos dos términos, lo cual sería decir que b elevado a la 24 negativo por b elevado a la 48 es lo mismo que decir b y sumamos estos dos números que son los exponentes, lo cual nos quedaría 24 positivo. Y estos resultados el profe Sternly los va a utilizar a continuación. Ahora vamos a reescribir el radical, solo que vamos a escribir 2 elevado a la 24 y a continuación, en lugar de escribir la multiplicación que teníamos en esta sección, vamos a escribir el resultado que obtuvimos aquí, el cual sería a elevado a la 12 negativo. Y ahora, en lugar de escribir esta multiplicación que teníamos aquí, vamos a escribir el resultado que obtuvimos a este lado, el cual sería b elevado a la 24. Vean que el 3 del denominador yo no lo subí, y esto es debido a que en el numerador no hay ninguna potencia que tenga como base el número 3, entonces no vale la pena subirlo. Sin embargo, en este punto, tenemos que observar que realmente nos quedó un exponente negativo y esto no es la mejor opción. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es convertir todos los exponentes que estén negativos a positivo, lo cual quedaría: primero escribimos el radical, luego escribimos 2 elevado a la 24, luego escribimos b elevado a la 24, trazamos la línea fraccionaria y en el denominador escribimos 3 elevado a la 12. Lo que sucede aquí es que podemos observar que en esta parte dice a elevado a la 12 negativo. Entonces ahora vamos a escribir en el denominador a elevado a la 12 positivo. Esto es porque la mejor opción es que no tengamos exponentes negativos en el resultado final. Y bueno, después de este procedimiento que parece muy simple, nos queda un procedimiento que todavía no hemos trabajado. Y es observar que el índice del radical y los exponentes del subradical, eso sí, en el subradical todos deben tener exponentes, todos son divisibles entre un mismo número. Si podemos ver, todos son divisibles entre 2. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Como todos son divisibles entre 2, podemos apreciar que el 60, si lo dividimos entre 2, nos da como resultado 30. El 24, si lo dividimos entre 2, nos da como resultado 12. Este 24, también a ser dividido entre 2, me da como resultado 12. El 12, si lo dividimos entre 2, me da 6. El 12, si lo dividimos entre 2, nos da 6. Luego podemos apreciar que 30 también es divisible entre 2, lo cual nos da como resultado 15. El 12 dividido entre 2 es 6. El 6 dividido entre 2 es 3. Y aquí podemos observar que todos, tanto exponentes como índices, son divisibles también entre 3. 15 dividido entre 3 es 5. 6 dividido entre 3 es 2. 3 dividido entre 3 es 1. Cuando llegamos a este punto en que tenemos un 1 en alguno de los resultados, ya sea el exponente o el índice, podemos decir que nos detenemos. Esto significa que el resultado final de la simplificación de este radical sería raíz quinta, y vamos a entender que esto es un 5 gracias al resultado que obtuvimos aquí dividiendo entre 3 el número 15, de 2 elevado a la 2. Vamos a recordar que si aquí nos deja un 2, entonces aquí también vamos a escribir un 2, y por la misma razón vamos a escribir b elevado a la 2. Trazamos la línea fraccionaria y en el denominador vamos a escribir 3 elevado a la 1. Recordemos, el resultado de este procedimiento es un 1.
Por eso escribimos este 3 aquí elevado a la 1. Luego vamos a escribir a elevado a la 1 por el mismo motivo. Pero recuerden, el 1 siempre es imaginario. Y bueno, aquí solo me quedaría recordarles que este es el resultado final de la simplificación del radical inicial. Ahora solo me queda decirles que este es el resultado final de la división de radicales que teníamos al inicio. Recuerden, todo esto se hace si y solo si tenemos índices diferentes.